Y ahora vamos a ver un informe porque siguen las propuestas para flexibilizar el trabajo. Mirá. Me parece que la capacitación a los compañeros desocupados, que hoy son los planes, como vulgarmente le llaman despectivamente de la oposición los planeros, son trabajadores que han se quedado sin trabajo y algunos hace años. Entonces hay que reingresarlos al espectro laboral con su capacitación. Yo creo que es una muy buena medida, independientemente que me parece que esto tendría que haber sido hace un tiempo atrás. Esto que sucedió en Toyota, ¿no? Donde ha habido, ahora le quitan el sábado, ¿no? A los trabajadores, obligándolos a trabajar el sábado, supuestamente a cambio de una suma fija de 8.000 pesos. Bueno, empezar con medidas de reforma laboral, flexibilización laboral por lugar. Hay que ver si el gobierno, no hemos escuchado a nadie del gobierno repudiar esto. Digo, más allá de decir que están en desacuerdo con una ley que vaya por el Congreso. Digo, pero hay medidas que se están llevando adelante por parte de las grandes patronales de reforma laboral en los hechos, y bueno, tampoco han sido cuestionadas por parte del gobierno. La verdad del dilema no es discutir si hay una economía formal y una economía popular. El dilema es ver, por sobre todas las cosas, si podemos salir de la economía de la especulación y pasar a la economía que produce. Porque si triunfa la economía que produce, el trabajo va a existir. El convenio WOCRA que pone como modelo es el gran modelo flexibilizador que desde los 90 para acá se viene utilizando. Es rechazado en la clase trabajadora. Te pongo el ejemplo del petróleo, trabajadores con derechos que tenían un buen salario. ¿Qué hicieron? Como no, es más difícil votar una reforma laboral en el Congreso, a los trabajadores que ingresan, los ingresan vía el convenio de la WOCRA. Fraude. Hoy empieza el tiempo en donde vamos a recuperar la producción y donde vamos a recuperar el empleo. Cuando yo digo que hay que cambiar los planes, no quiero cambiar planes por trabajo porque los que tienen planes trabajan. Lo que quiero es cambiar planes por empleo. Estamos ahora con Ingrid Urrutia. Ella es delegada general de ATE ante el INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y Artes Audiovisuales, sí. Bien. Nunca me termina de salir, a pesar de que cada vez que uno va al cine, siempre lo ves, toda la sigla, pero bueno. Sí. Bueno, interesante tema, el de la precarización. La verdad es que está extendido en todos los ámbitos laborales. En el nuestro en particular se nota porque, digo, el 27% de los trabajadores en el país hoy tiene un grado de precarización laboral. Sí. Quizá puedo hablar de los dos sectores. En el sector audiovisual, además, viene con un impacto bastante negativo, que es el de la pandemia, el del parate de la industria. 2020 fue durísimo. Y es una industria muy abarcativa, que tiene o mueve alrededor de 100.000 puestos de trabajo en todo el país, con desarrollo en distintas provincias también. Bueno, ahí también se ve el monotributo, el trabajo que es parcial. Monotributo te referís a digamos, el trabajo que en realidad están disfrazándolo de monotributo, ¿sí? O sea, una relación laboral de dependencia, pero bajo la forma del monotributo. Sí, claro. Y que además en el Estado, yo soy trabajadora del Estado, en ese organismo, también hay gran cantidad, por ejemplo, en el sector público hay alrededor de 3 millones de trabajadores en todo el país. 300.000 pertenecemos directamente al Estado Nacional, como organismos, ministerios y demás. Hay 70.000 trabajadores que hoy están bajo distintas formas de contratación, es decir, de precarización, como con contratos que prestan locación de servicio, pero sus trabajos son diarios y cotidianos, cumplen horario de lunes a viernes. Total, las mismas características que tiene un convenio colectivo de trabajo. Sin embargo, no tiene los mismos derechos, y así hay distintas modalidades en todo el país. Hace muy poco, el año pasado, una de las medidas que tomó el gobierno, que todavía no
se cumple es que 29.000 trabajadores del Estado iban a pasar a planta permanente, que es lo que siempre reclamamos en los distintos sectores, y les exigimos también a las conducciones sindicales que se pongan a la cabeza de ese reclamo. Bueno, hasta la fecha no ha habido, y que uno podría decir, bueno, en el Estado, donde es el gobierno quien maneja recursos humanos, donde esos tiempos se podrían acelerar tranquilamente, bueno, no sucede. La verdad es que sí se nota que en las condiciones de precarización quienes están más perjudicados siguen siendo los jóvenes, que hoy el 70% de la juventud tiene un trabajo precario, y las mujeres y los migrantes también, se notan en distintas ramas. Así que, bueno, así estamos. Hoy la verdad es que nuestro principal reclamo es el de tener las condiciones laborales, pero también lo salarial, que va un poco de la mano, porque la precarización también trae detrimento del salario, sí, no solo de las condiciones laborales. Y la verdad es que en el sector el 80% de los trabajadores del Estado está bajo la línea de la pobreza. Que hace muy poco, el mes pasado, el INDEC dio los números del primer semestre, de 68.000 es la línea de pobreza aproximadamente, bueno, el 80% estamos por debajo. De hecho, te puedo dar dos preguntándole a compañeras de referencia, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura, una categoría promedio, una D, con 8 años de antigüedad, 47.000 pesos de bolsillo. En otro de los convenios muy extendidos y grandes en el país, como son los trabajadores civiles y de la obra social del IOFA, 48.000 pesos, 8 años de antigüedad. Hoy sabemos que en el AMBA o en Capital, sí, con eso, un monoambiente está 29.000 pesos. Así que bueno, esa es la situación que atravesamos. ¿Vos creés que es imparable o se puede hacer algo para evitarla? Mirá, creo que siempre se puede hacer algo para evitarla. Lo que sí hay, primero que la flexibilización o la precarización laboral no es nueva. O sea, en el país se introdujo con la dictadura militar y también con la reforma de los 90 durante el menemismo, que no es ni más ni menos que las recetas del consenso de Washington. Entonces, eso siguió estando. Por ejemplo, en lugares donde el Estado es quien emplea, que uno debería decir, bueno, es quien tiene en regla todo, es donde más precarización y flexibilización laboral hay. Y hay ítems que no se han solucionado, por ejemplo, o revertido, digamos, situaciones. Limpieza y la seguridad son dos ramas que cumplen tareas habituales y permanentes en los distintos organismos, en las escuelas, en los ministerios y demás, que están tercerizadas. La tercerización es una consecuencia también de la precarización laboral, porque esos trabajadores que están en el mismo espacio de trabajo que el resto, tiene condiciones mucho peores. Sabemos o sea, el sueldo es de indigencia. Estamos diciendo que los estatales tienen un salario de pobreza, bueno, es de indigencia los salarios que hoy tienen, por ejemplo, las tercerizadas de limpieza, que después uno encuentra connivencias. ¿Cuánto cobra, por ejemplo, alguien que trabaja en limpieza? 33.000 pesos es el promedio y que se ha flexibilizado, o sea, se ha deteriorado mucho más. ¿33.000 con qué carga horaria? Y la carga horaria son de 6 horas, de 8 horas, son turnos rotativos, dependiendo el sector de trabajo. O sea, en definitiva son cargas que no le permitirían. Y la tener seguridad otro tiene empleo, mucho más. Sí, no, porque la verdad es que en la salud, por ejemplo, una enfermera tiene varias jornadas de trabajo. No tiene una porque no alcanza. Entonces, por ejemplo, una de las consecuencias de la pandemia y del trabajo remoto, al menos en el Estado, ha redundado en mayores trabajos, en pluriempleo. Así que esos son básicamente uno de los problemas que enfrentamos. El gobierno tiene mucho por hacer, pero la verdad es que está, al igual que varias de las conducciones sindicales, profundizando esta línea en lugar de resolverla. Sacó un plan hace poco. Esa necesidad de recurrir al pluriempleo también justamente profundiza el problema de que se sigan precarizando los salarios.
Sí, el año pasado las conducciones sindicales de la CTA y la CGT firmaron convenios a la baja de reducción salarial, se está avanzando en reformas de distintos convenios. Escuchaban el informe que hicieron sobre lo que pasa en Toyota, que muchos de los trabajadores no iban a trabajar los fines de semana porque les sacaban el impuesto a las ganancias. ¿Qué hizo el ESMATA, que además está alineado con el gobierno, su conducción sindical? Lo que hicieron fue flexibilizar el convenio colectivo de trabajo para que esos trabajadores que trabajan de lunes a viernes pasen a trabajar también los fines de semana por menos salario, etcétera. Bueno, eso pasó con el acuerdo YPF-Chevron, que todos los petroleros del sur, yo soy neuquina, pasaron a trabajar bajo convenios de la UOCRA. ¿Vos pensás que tendría que haber una renovación dirigencial sindical? Desde ya. El problema no solo es cambiar las figuritas como se pensó o como se dice. Ahora está en discusión, poder que en las propias centrales, en las organizaciones de los trabajadores existan mujeres, y la verdad es que no solo alcanza con las personas. Hay que modificar y cambiar el modelo sindical, que lleva muchos años en el país, que está a las claras que se pone de un lado del signo político y negocian todo lo que vimos. El acuerdo del salario mínimo vital y móvil, que recién en febrero del 2022 va a estar en 33.000 pesos. ¿Quiénes lo acordaron? Las principales conducciones sindicales, el gobierno, los distintos sectores empresariales. Bueno, ¿quién puede? Ninguna de esas personas, estoy segura, que puede vivir o cobra 33.000 pesos. Seguro que no. Seguramente que no, claro, porque están muy alejados de las necesidades que tenemos la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras, donde muchos tenemos que vivir en el conurbano, porque no podemos alquilar acá, tenemos que tener otros trabajos. Bueno, esa realidad tiene que cambiar y sí, nosotros, o sea, yo, que soy delegada general de un sector, la verdad es que siempre lo que proponemos es no solo decidir todo en asamblea, sino también hacerle frente a esas conducciones. Dentro de muy poco van a haber elecciones, el 14, elecciones en uno de los sindicatos donde dirige Héctor Daer, por ejemplo. Hubieron denuncias porque en pleno de las elecciones estuvieron patoteando con patotas sindicales, en contra de que haya una oposición. Bueno, la verdad es que los trabajadores estamos cansados de que tengamos una sola opción, queremos cambiar el modelo sindical y para eso nos estamos organizando. Sí, hay, hasta incluso dentro del sindicato, en ATE, hay un sector que desde el inicio de este año, en pleno de la discusión paritaria, nos organizamos y salimos a la calle, con las herramientas que teníamos, porque obviamente el distanciamiento y demás, y que la mayoría también estábamos llevando adelante tareas remotas, pero pusimos en la calle que no podíamos vivir con esos salarios y problemas como esto, que es muy extendido en el sector, que también tiene que ver con la precarización. Así que sí, tenemos que organizarnos y además tenemos que dar la pelea por conquistar esas herramientas y que estén en manos de los trabajadores y no de empresarios, porque muchos de los dirigentes sindicales actuales son empresarios y se han enriquecido con los distintos gobiernos, con Macri, con Cristina antes, con Alberto ahora. Así que bueno, tenemos un desafío que no es menor.